amigos? Nuevamente saludándoles su servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales, trayéndoles un nuevo tutorial. En esta ocasión he decidido hacer una calculadora para los que tributan en el régimen de incorporación fiscal. Para ello maximizo el libro de Excel que ya tengo abierto. Observen que tengo 5 hojas, las cuales la primera se llama ingresos, la segunda deducciones, la tercera erogaciones, que son activos y PTU, la calculadora del impuesto sobre la renta que vamos a realizar en unos instantes, y la tarifa que utilizan los del régimen de incorporación fiscal. Me devuelvo a la hoja ingresos. Y ¿quiénes de nosotros, aquellos que estamos en la práctica profesional, lleva la contabilidad de los del régimen de incorporación fiscal en Excel? Y para ello necesitamos nosotros encontrar las funciones precisas para poder realizar el cálculo de manera sencilla, nada más vaciando los datos en nuestras bases de datos. Bueno, para eso entremos en materia y vámonos a la hoja que se llama cálculo de impuestos sobre la renta, y vamos a hacer entonces la determinación del impuesto sobre la renta para los del régimen de incorporación fiscal. Observen la estructura que tengo en pantalla. Está estructurado conforme al artículo 111 para la determinación de los pagos bimestrales de los del régimen de incorporación fiscal. El primer paso que vamos a tomar ahorita en estos momentos es hacer una validación de datos en donde dice bimestre al que corresponde el pago. Observen que me voy a la ficha datos, al grupo herramienta de datos, al comando validación de datos, doy un clic y se muestra este cuadro de diálogo en donde dice permitir. Voy a darle clic y me voy a ir a lista y voy a escribir los bimestres que contiene el año de que se trate. Por ejemplo, enero lo escribo, un guión, y escribo febrero, el primer bimestre, febrero, coma para separar las listas, enero, febrero el primer bimestre, marzo, abril, coma, mayo, junio, coma, julio, agosto, coma, septiembre, octubre, coma, noviembre y diciembre, el último bimestre del año, y damos a aceptar. Observen que automáticamente me ha aparecido una pestaña, doy clic en la pestaña y ya tenemos los 6 bimestres que le corresponden al año de que se trate. Por ejemplo, si yo pongo enero y febrero, si pongo marzo y abril, automáticamente pues ya con esta validación de datos podemos tener los bimestres a los que corresponde el pago. El segundo paso que vamos a realizar es colocar en la celda B2 los porcentajes o el porcentaje de reducción que corresponde conforme al artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta. Nuevamente me voy a la ficha datos, al grupo herramienta de datos, a validación de datos, doy un clic, nuevamente en permitir, le voy a decir una lista, y como lo marca la ley del impuesto sobre la renta, voy a empezar desde el 100%, 90, 80, 70, 60, 50, 40 y 10%, y doy a aceptar. Observen, nuevamente tengo esta pestaña y aquí tengo ya los porcentajes de reducción que se aplican al año en que está tributando el régimen de incorporación fiscal, el del RIF. En este caso voy a colocar el 100% por default. Ahora, el siguiente paso es cómo le puedo decir a Excel que me traiga los ingresos del bimestre de nuestra hoja ingresos o de la base de datos que ustedes puedan tener en Excel. ¿Cómo le puedo decir a Excel que me traiga los ingresos del bimestre si aquí tengo los ingresos desde enero a diciembre del ejercicio 2016? Vamos a suponer que el ejercicio 2016 ya terminó, que fue un ejercicio completo. Ustedes pueden tener el ejercicio 2015, 2014, y entonces ¿cómo le puedo decir a Excel que en la calculadora de impuestos sobre la renta me traiga los ingresos del bimestre sin tomarme en cuenta los demás meses del año? Ok, entonces vamos a proceder a hacer un procedimiento pues un poco distinto de aquellos que hemos venido aplicando en los tutoriales que les he elaborado con mucho gusto. Vamos a la hoja ingresos y vamos a la ficha insertar. Me voy al grupo tablas y voy a darle clic aquí donde dice tabla, o bien a la ficha inicio. Les voy a enseñar una segunda forma.
en el grupo estilos y en el comando dar formato como tabla puedo dar clic al formato de tabla que yo más desee y que más me guste. En este caso yo le voy a dar clic a este estilo de tabla, al número 16, le doy clic. Observen que se me despliega un nuevo cuadro de diálogo y me dice que si la tabla tiene encabezados, le doy a aceptar. Observen entonces que ahora se me ha convertido en una tabla y aparece una nueva pestaña. Observen que si yo estoy dentro de la tabla, esa nueva pestaña permanece, pero si yo me salgo, desaparece de la vista. Entonces observen, me regreso a mi tabla, me voy a la ficha diseño, la que se crea automáticamente cuando se crea la tabla, y a esta tabla le voy a llamar ingresos o ING de ingresos para no hacer tan largo el nombre de esta tabla. Ahora, ¿por qué pues poner en formato tabla los datos? Bueno, espero me tengan paciencia. En las deducciones también voy a hacer lo mismo. Voy a ir a la ficha inicio, me voy al grupo estilos, doy clic en dar formato como tabla, doy clic nuevamente en el estilo número 16, que es el que a mí me gusta. Ustedes pueden escoger el estilo que ustedes quieran. Le doy a aceptar y a esta tabla le vamos a llamar, aquí donde dice nombre de tabla en la ficha diseño, le vamos a llamar deducciones o abreviado DED de deducciones y doy enter. Me voy también a mi hoja erogaciones activos y PTU, le doy en la ficha inicio, me voy al grupo estilos, doy clic en dar formato como tabla al estilo número 16 y le doy a aceptar. A le voy a llamar erogaciones o abreviado EROG para que no se nos haga tan largo los nombres de la tabla. Ok, una vez que hice este procedimiento, entonces me voy a mi calculadora del impuesto sobre la renta. ¿Y por qué entonces decidió un servidor darles formatos de tabla a los diferentes conceptos que aparecen aquí en esta hoja de Excel? Bueno, precisamente que cuando nosotros estamos utilizando la función que habré de mostrarles en unos momentos, ya no tendremos que ir a hacer referencia o ir a la hoja para seleccionar los conceptos que me van a servir para estructurar la fórmula. Observen, entonces, ¿cómo voy a decirle a Excel que me traiga los ingresos del bimestre? Para eso necesitamos también en el grupo tabla y tarifa crear una lista. Esa lista va a ser la lista de los bimestres del año. Por ejemplo, voy a poner febrero, que es el primer bimestre del año, arrastro y ya tengo los 6 bimestres. Para ello, como estamos en el ejercicio del 2016 y acuérdense que este es un ejercicio ficticio, suponiendo que todo el ejercicio 2016 ya terminó, nuevamente regreso a la hoja tablas y tarifas y aquí le voy a poner, en donde dice enero y febrero, le voy a poner el 1 de enero del 2016. Donde dice marzo y abril le voy a poner 1 de marzo del 2016. Selecciono estos dos conceptos que acabo de crear, estas dos fechas, y arrastro nada más y automáticamente Excel me rellena los demás campos. A la columna H le voy a poner 29 de febrero del 2016, le voy a poner 30 de abril del 2016 y nada más me queda a seleccionar estas dos fechas y arrastrar para que así ya tengamos las fechas desde el 1 de enero al 29 de febrero, que corresponde al primer bimestre, del 1 de marzo al 30 de abril, que corresponde al segundo bimestre, y así sucesivamente hasta diciembre, del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2016. Me regreso ahora a mi cálculo de impuestos sobre la renta. Una vez que ya hicimos esa pequeña tablita, ahora voy a utilizar en la celda C1 voy a utilizar la función buscar B. El valor buscado es el bimestre enero y febrero, coma, en la matriz. ¿Qué matriz voy a utilizar? Voy a utilizar la columna F y G de esta hoja. Dos columnas, selecciono dos columnas, indicador de columna es la segunda columna y quiero un ordenado exacto. Cierro paréntesis y observen cómo queda estructurada en la barra de fórmulas esta función y doy enter.
Observen, me trae 1 de enero del 2016. Hago lo mismo en la celda D1. Voy a utilizar la función buscar B. El valor buscado es el bimestre de enero-febrero. ¿En qué matriz? Bueno, en esta pequeña tabla que hemos creado, que ustedes están viendo en pantalla, selecciono toda la tabla. En qué columna quiero el resultado que deseado. Esto es en la tercera columna, primera, segunda, tercera columna. Tercera columna, y quiero un ordenado exacto. Nuevamente, observen la barra de fórmula para que ustedes puedan observar cómo quedó estructurada la función. Doy enter y observen, si estamos en el bimestre de enero y febrero, está constituido desde el 1 de enero del 2016 al 29 de febrero del 2016. Si yo me voy a marzo, la fecha de inicio de ese segundo bimestre es 1 de marzo de 2016, y la fecha de término sería el 30 de abril del 2016, y así sucesivamente hasta llegar a diciembre. Bueno, ¿por qué entonces he decidido crear estas dos funciones o estas dos columnas como auxiliares? Bueno, porque nos va a ayudar a estructurar nuestras fórmulas para determinar nuestro pago bimestral. Entonces, ahora, ¿cómo le digo a Excel que me traiga los ingresos del bimestre de nuestra base de datos? Bueno, utilizando una función llamada sumar si conjunto. Observen que tiene varios argumentos. ¿Cuál sería el rango suma? Por eso es que creamos las tablas, o en Excel le dimos nombre para ya no ir a hacer referencia a las hojas correspondientes, sino, por ejemplo, yo le escribo ING. Observen que aquí tengo una tabla con ese nombre de ING que corresponde a los ingresos que creamos hace unos instantes. Aperturo los corchetes y observen lo que me aparece al aperturar los corchetes. Me aparecen los encabezados de las columnas que contiene esta tabla. Observen que me está pidiendo el rango suma. El rango suma lo tengo en la columna ingresos. Doy doble clic, cierro los corchetes y presiono coma. Me está pidiendo el rango criterio 1. ¿Dónde está el rango del primer criterio que voy a utilizar? Nuevamente utilizo el nombre ING de la tabla que nosotros estipulamos. Aperturo el corchete. Observen que ahorita voy a utilizar estas dos celdas, la celda C1 y la celda D1, para las fechas. Entonces mi rango criterio 1 sería la fecha de cobro. Cierro los corchetes, coma, y ahora aperturo comillas porque voy a escribir el primer criterio del primer rango. Voy a poner mayor o igual, cierro comillas. Utilizo el ampersand o la i comercial y selecciono la celda C1, coma, nuevamente utilizo el nombre de mi tabla, ingresos, aperturo corchetes, le pongo fecha de cobro, cierro corchetes, coma, y establezco mi segundo criterio. Observen, aperturo comillas, ahora le pongo menor o igual, cierro comillas, utilizo la i comercial o el ampersand en inglés, y ahora hago referencia a la celda de 1. Como ya tengo estructurada toda la función, entonces cierro mi paréntesis y doy enter. Observen entonces qué es lo que me está trayendo Excel. Me está trayendo los ingresos del bimestre enero y febrero del ejercicio 2016. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos un ingreso de 273.201. Me voy a la hoja ingresos, selecciono en los filtros que automáticamente se colocaron cuando creamos nuestra tabla, y selecciono nada más los meses de enero y febrero y doy a aceptar. Vamos a ver si es cierto. Observe, los ingresos de ese bimestre son 273.201. Regreso a mi hoja de cálculo de ISR. 273.201. Puede ser que sea una casualidad. Vamos a mostrar el segundo bimestre, marzo-abril. Marzo-abril nos dice que el ingreso bimestral es 249.208. Me regreso a mi hoja y filtro ahora el bimestre marzo-abril y le doy a aceptar, y voy a mi cálculo de impuestos sobre la renta. Perdón, no les mostré el ingreso que tiene la tabla. 249.208, me voy al cálculo de impuestos sobre la renta, 249.208.
Me voy a mayo-junio, tiene 266.510. Filtro mayo-junio, doy a aceptar. 266.510, 266.510. Voy a julio y agosto, voy a mi hoja ingresos, filtro ahora el bimestre julio y agosto, doy a aceptar. 225.837, 225.837. Observen entonces cómo es que hicimos, le dijimos a Excel que nos trajera los ingresos del bimestre enero y febrero. Me voy nuevamente a mi hoja de ingresos, quito el filtro, doy a aceptar para mostrarles cómo está originalmente estructurada esta hoja. Acuérdense, les estoy mostrando cómo realizar una calculadora del impuesto sobre la renta para los del régimen de incorporación fiscal de aquellos RIF que nosotros llevamos en Excel. Regreso a mi calculadora de impuestos sobre la renta. Ahora, cómo traigo las deducciones del bimestre, utilizando la misma función, utilizando la función sumar si conjunto. El rango suma ahora ya no lo tenemos en la hoja ingresos, sino en la hoja deducciones. Y acuérdense que le dimos nombre a una tabla de deducción abreviado DET. Le estoy diciendo, me está pidiendo el rango suma, aperturo mis corchetes de esa tabla. El rango suma lo tenemos en la columna deducciones. Cierro mis corchetes, coma, me va a pedir el rango criterio 1, en donde tengo el rango en donde voy a especificar el criterio que quiero. Bueno, nuevamente aperturo mi hoja, mi tabla de deducciones, aperturo corchetes, está en la fecha de pago. Observen que si nosotros pudiéramos ir a la hoja de deducciones, lo que está haciendo es seleccionar toda la columna que se llama fecha de pago. ¿Cuál es mi primer criterio? Nuevamente aperturo corchetes, es mayor o igual, cierro corchetes, utilizo la I comercial o el ampersand, selecciono la celda C1 nuevamente, coma, terminé con el primer criterio, nuevamente utilizo la tabla que se llama deducciones o DET, aperturo mis corchetes. ¿Dónde está el rango criterio 2? Nuevamente en la fecha de pago, coma, ¿cuál es mi criterio? Mi criterio, aperturando las comillas, se me pasó el nombre, perdón, disculpen, menor o igual, cierro mis comillas, utilizo nuevamente la I comercial o el ampersand y selecciono la celda D1, termino con mi función. Y antes de cerrar paréntesis, les voy a tratar de dar una pequeña explicación. Ustedes observan que nosotros en la hoja de deducciones teníamos una tabla y le dimos formato tabla, y a esa tabla le dimos un nombre de deducciones o DET. Al aperturar corchetes, lo que hace la ventaja que tiene dar formato tabla es que nos trae los nombres de las columnas que tienen esas tablas. Al seleccionar deducciones, que es la columna donde están todos los números, y al cerrar corchetes, lo que hace esa función es suma el total de esa columna, pero cumpliendo con ciertos criterios. En este caso, el primer criterio, como yo quiero que me traiga aquellas deducciones que están dentro del rango del 1 de enero del 2016 al 29 de febrero del 2016, entonces nuevamente recurro a mi tabla DET, que se llama DET o deducciones, aperturo corchetes y los criterios, o sea, el rango que voy a traer está en la columna fecha de pago, donde están todas las fechas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, y quiero que nada más me traiga en este caso, como están viendo en el ejemplo, del 1 de enero al 29 de febrero del 2016. Observen entonces que al decirle esto a la función, al dar enter, me trae las deducciones del 1 de enero del 2016 al 29 de febrero del 2016. Observen, vamos a la hoja de deducciones, doy clic y filtro lo que es enero y febrero, doy a aceptar, me voy al final de la hoja y observen que tengo deducciones de 115.419. Me voy a mi hoja de cálculo de impuestos sobre la renta y tengo 115.419. Filtro ahora otro bimestre, marzo-abril, doy a aceptar. Observen que tengo 175.240. Ahora voy a
a filtrar marzo-abril, tengo 175.240. Filtro el siguiente bimestre de mayo-junio, doy a aceptar. Observen, tengo 175.605, voy a mayo-junio. Mayo-junio 175.605, y pues al azar pues ya filtro el último bimestre, que es noviembre-diciembre, doy a aceptar. Tengo 152.317. Vamos a ver, vamos al bimestre mayo-diciembre, noviembre-diciembre, perdón, noviembre-diciembre, y tengo 152.317, 152.317. Observen entonces cómo es que vamos estructurando nosotros nuestra calculadora para los del régimen de incorporación fiscal, y le decimos a Excel que nos traiga los ingresos del bimestre y las deducciones del bimestre que nosotros seleccionamos en nuestra validación de datos. Espero que me tengan paciencia, tal vez el video se alargue un poco, pero pues el propósito de un servidor es enseñarles cómo ustedes pueden hacer sus propios papeles de trabajo en Excel, y cómo pueden hacer que ese papel de trabajo sea totalmente funcional. Ahora vamos a las adquisiciones de activos, cargos y gastos diferidos, y ahora vamos a utilizar esta hoja de erogaciones de activos y PTU. Nuevamente utilizo la función sumar si conjunto. Ahora la hoja se llama erogaciones. Acuérdense que nosotros creamos una tabla con el nombre EROC de erogaciones. Aperturo mis corchetes, donde está el rango suma, donde están los datos numéricos. Bueno, en la columna erogación, ¿cuál es mi rango criterio 1? Nuevamente utilizo la tabla que se llama erogación. Aperturo mis corchetes, está dentro de la fecha de pago. Cierro mis corchetes, aperturo comillas, le digo que es mayor o igual, cierro mis comillas, utilizo el ampersand o la I comercial, mayor o igual al 1 de enero del 2016, coma, utilizo nuevamente la tabla al cual le pusimos el nombre de erogación, aperturo corchetes, nuevamente pongo la fecha de pago como criterio, cierro mis corchetes, coma. Ahora voy a utilizar mi segundo criterio, que es menor, aperturo comillas, menor o igual, utilizo la I comercial o el ampersand, menor o igual al 29 de febrero del 2016, coma, y aquí utilizo un nuevo criterio. Observen que en las demás celdas aquí cerraba el paréntesis y daba enter. No, ahora aquí tengo un nuevo criterio. ¿Cuál es ese nuevo criterio? Utilizo nuevamente la tabla erogaciones o EROC, aperturo mis paréntesis, y donde dice tipo, cierro mis corchetes, está el rango del criterio que voy a seleccionar ahorita, y aperturo mi comillas, y le pongo inversión, que es donde tengo de cómo se llama lo que quiero traer en estos momentos. Ahorita les explico. Le doy enter, me trae 5,000 pesos. Les explico. Observen que esta tabla tengo varias columnas, tengo 5 columnas, una llamada fecha de pago, tipo, erogación, IVA y total. En tipo tengo el tipo de erogación que se está realizando, si es la compra de una inversión o bien es el pago de la PTU. Como marca el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la estructura del pago provisional, observen que a los ingresos del bimestre le voy a restar las deducciones del bimestre, las adquisiciones de activos y cargos y gastos diferidos y la PTU pagada en el ejercicio. Entonces, cuando en mi ejemplo, en mi hoja de cálculo, cuando yo adquiera un activo fijo, decidí ponerle inversión al concepto. Ustedes pueden ponerle activo fijo, pueden ponerle cargos diferidos, o sea, pueden ustedes estructurar su fórmula como ustedes deseen. Yo decidí ponerle adquisición, inversión en el tipo de erogación que estoy realizando. Observen que en el bimestre de enero y febrero compré activos fijos por 5,000 pesos. Si yo voy a marzo abril no tengo nada. Si voy a mayo junio tengo otra inversión adquirida en ese bimestre de 10,800. Vamos a ver, mayo junio, observen, 10,800 pesos. Me voy a mi cálculo de impuestos sobre la renta. Julio agosto, selecciono julio agosto, no compré nada. Septiembre octubre tengo otra compra de 7,900 pesos, 7,900 pesos.
y me regreso a mi cálculo de ISR y tengo noviembre, diciembre. Observen, no adquirí nada. Así que utilizando esta hoja de erogaciones podemos notar que al aplicar la misma función prácticamente tiene un resultado positivo. Ahora, la PTU pagada en el ejercicio, nuevamente utilizo la función sumar si conjunto. Utilizo la tabla EROG como la denominamos. Ustedes pueden ponerle nombre a su tabla como ustedes quieran. Nuevamente me voy a erogaciones donde están los datos numéricos. Me voy nuevamente a la tabla que se llama erogación. Aperturo mis corchetes. Pongo fecha de pago. Cierro mis corchetes. ¿Cuál es mi primer criterio? Observen, es mayor o igual, y la I comercial, selecciono la celda C1, coma, nuevamente utilizo mi tabla que se llama erogación, aperturo mis corchetes, pongo la fecha de pago, cierro mis corchetes, voy a utilizar mi segundo criterio que es menor o igual, cierro las comillas, utilizo la I comercial al 31 de diciembre del 2016, en este caso tengo ese bimestre seleccionado, coma, nuevamente voy a mi tabla erogaciones como decidimos llamarla, aperturo mis corchetes, y ahora me voy a tipo, cierro los corchetes, coma, aperturo comillas y le pongo PTU, cierro comillas y el paréntesis y doy a aceptar. Observen que en noviembre y diciembre no realicé ningún pago, enero, febrero tampoco, pero en marzo, abril ya me aparece una PTU pagada de 10,000 pesos. ¿Y qué voy a hacer aquí en la utilidad fiscal del bimestre? Simplemente voy a seleccionar la celda B5, menos la función suma, restando estos tres conceptos que tienen en pantalla, y doy aceptar. Observen que la utilidad fiscal del bimestre de marzo-abril fue 63,968. Selecciono enero y febrero y tengo 152,782 de utilidad fiscal. Y ahora aplico lo que es la tarifa. Para aplicar la tarifa y no estar yéndome y viniendo de una hoja a otra, vamos a seleccionar la tarifa y le vamos a dar un nombre. Seleccionamos el rango. Aquí en el cuadro de nombres donde están viendo mi cursor, pongo el nombre de tarifa y doy enter. Observen ahora que tengo un rango llamado tarifa. Regreso a mi cálculo de impuestos sobre la renta y el límite inferior que vamos a poner. Pero antes vamos a darle guardar a este archivo por si de repente nos da un susto la luz. ¿Qué voy a poner aquí en límite inferior? Bueno, utilizo mi función buscar B. Selecciono la celda B9 donde está la utilidad fiscal del bimestre. Pongo T de tarifa y doy coma y quiero la primera columna, el resultado de la primera columna. Entonces mi límite inferior para este bimestre es 125,000.01. En el excedente del límite inferior agarro mi utilidad fiscal del bimestre, resto el límite inferior y doy enter. La tasa de impuestos sobre la renta, nuevamente utilizo la función buscar B. Hago referencia a la celda B9 donde está mi utilidad fiscal, coma, utilizo nuevamente el nombre de rango que creamos llamado tarifa, doy coma y la tasa de impuestos sobre la renta la tenemos en la cuarta columna de nuestra tarifa. Doy enter, le corresponde un 32%, utilizo aquí la función redondear, que un servidor la utiliza, ustedes pueden nada más hacer una simple multiplicación, la celda B11 por la celda B12 y le colocamos el porcentaje, o sea prácticamente el excedente del límite inferior por el 32% a dos decimales. Doy enter. Observen que tengo un ISR sobre excedente del límite inferior de 8,890.24. Ahora traigo mi cuota fija de nuestra tarifa, buscar B, cuál la utilidad fiscal del bimestre, que es la base gravable para colocarla en la tarifa, para buscar el rango en la tarifa. Mi cuota fija, nuevamente utilizo el nombre tarifa, coma, y esta está en la tercera columna, doy enter. Observen, la cuota fija es 30,000, sumo el ISR sobre el excedente del límite inferior más la cuota fija y me da un impuesto sobre la renta
a cargo de 39,000 pesos, pero como tenemos una reducción, utilizo la función redondear. ¿Y qué voy a hacer? Voy a multiplicar el ISR a cargo por la reducción. En este caso utilizo el símbolo de por ciento, cierro mi paréntesis y doy enter. Perdón, se me olvidó especificar cuántos decimales. Doy enter. Observen entonces que mi reducción es del 100% de 39,000. Si yo agarro y resto mi ISR a cargo menos la reducción de ISR y doy enter, me da una cantidad a pagar de 0 pesos 0 centavos. Pero si yo aplico una reducción del 90%, observen que voy a pagar un 10% de impuestos sobre la renta. Si yo aplico una reducción del 80%, voy a pagar 7,000. Si yo aplico una reducción del 70%, 11,000. Si aplico una reducción del 60%, 15,000. Si aplico una reducción del 50%, 19,000. Y aquí parece ser que me equivoqué. Bueno, no importa. Qué bueno que suceden estos errores. Nuevamente me voy a la ficha datos, me voy a validación de datos y aquí donde está 50, voy a colocar donde está 40 voy a colocar coma y le pongo 30 porque se me olvidó, y donde está 30 coma voy a colocar 20 coma 10. Habrán de disculpar que al teclear rápido se me olvidaron esos porcentajes. Entonces observen, si yo tengo una reducción del 30%, o tengo una reducción del 20% o una reducción del 10%, automáticamente pues me calcula esa reducción. Me regreso a la reducción del 100%, 90%, entonces tendría un impuesto sobre la renta a cargo de 3,903.20. Ahora, para que no salgan impresas estas fechas, pues me voy a la ficha inicio y pinto esa letra de blanco. Observen entonces, voy a colocar bordes. Coloco bordes para esta primera parte de la hoja y coloco bordes para esta segunda parte. Observen que ahora ya tenemos una hoja funcional de cómo calcular o cómo realizar nuestros cálculos del impuesto sobre la renta para los del régimen de incorporación fiscal. Por ejemplo, si yo pongo enero y febrero, me da un impuesto sobre la renta a pagar del bimestre con la reducción del 90% de 3,903. Si yo agarro marzo o abril, me da una cantidad a pagar de 1,192 pesos o 1,193 en este bimestre. Si yo pago mayo o junio, me da 667 pesos a pagar. Si yo pongo julio o agosto, me da 934. Si yo pongo septiembre, octubre, 4,442. Y si pongo noviembre, diciembre, un total de 1,726.03. Observen entonces que tenemos una hoja funcional en Excel para el cálculo del pago del impuesto sobre la renta. También quiero notar que cada vez que ustedes cambian de bimestre o cambia la base gravable, cambia el límite inferior, cambia la tasa y cambia la cuota fija, para que ustedes puedan observar que sí funciona nuestra hoja de cálculo. Espero que el tutorial no se haya hecho un poco tedioso para ustedes. Les dejo mi correo electrónico, es perdón. Les dejo mi correo electrónico acá abajo, cpjorge apocalipsis 1213 @hotmail.com. Espero que este tutorial les haya podido servir de algo. Esperando sus comentarios. Estos tutoriales se hacen pues con mucho ánimo, con mucho cariño para ustedes, compartiendo el poquito conocimiento que nuestro Dios nos ha dado, y espero les pueda servir en su vida profesional. También quiero comentarles que habré de subir en unos días más de cómo realizar una calculadora de la deducción de inversiones, que es un papel de trabajo muy importante para nuestra declaración anual, y de hecho que ya está próxima a vencerse este 31 de marzo, y espero que ese tutorial de la deducción de inversiones ustedes puedan también aplicarlo al calcular su impuesto anual. Permítanme, quiero mostrarles mi canal al abrir el explorador.
Mi canal es Apocalipsis 1213. Apocalipsis 1213. Aquí lo pueden ustedes observar, le dan clic aquí en Apocalipsis 1213, le dan en videos, observen los tutoriales que tengo ya subidos. Si quieren saber cómo comparar dos listas, el ISR de personas morales constructoras, personas, cómo hacer una hoja de cálculo ISR de personas morales del régimen general de ley para constructoras y personas físicas con actividad empresarial. Como les comenté, he de subir otros tutoriales más. Uno de ellos es de cómo realizar la deducción de inversiones. Espero que esto les haya podido ayudar en su vida profesional. Dios les bendiga y cuídense mucho.